Muy bien, vamos ahora a revisar la función ácidos oxácidos, pero vamos a concentrarnos en aquellos ácidos que se forman por más de una molécula de agua. Entonces recordemos que todos los ácidos oxácidos provienen de la reacción de un óxido ácido o anhídrido que reacciona con el agua para producir el ácido oxácido. En este caso, el listado que se puede observar de no metales son aquellos que efectivamente van a reaccionar con más de una molécula de agua. Por ejemplo, entonces tenemos en el grupo 3 al fósforo, arsénico y antimonio. Van a trabajar con los números de oxidación 3 más, 5 más. Estos van a reaccionar con una, con dos y con tres moléculas de agua. Lo mismo para el caso del boro, solamente trabajará con número de oxidación 3 más y reaccionará con 1, 2 y 3 moléculas de agua. El vanadio con número de oxidación 5 más y también reaccionará con 1, 2 y 3 moléculas de agua. En el caso del carbono, silicio y germano, que trabajan con número de oxidación 4 más, solamente reaccionarán con una y con dos moléculas de agua. Muy bien, ahora vamos a tomar como ejemplo el fósforo. Como se puede observar, el fósforo está trabajando con número de oxidación 3 más y 5 más, por el grupo al que pertenece. Entonces, aquí está el anhídrido fosforoso y observe, reacciona con una, con dos y con tres moléculas de agua. Lo propio, el anhídrido fosfórico y reacciona con una, con dos y con tres moléculas de agua. Quiere decir que para el caso del fósforo va a formar en total, ¿cuántos ácidos oxácidos? 6 ácidos oxácidos. ¿Cómo se construye o cómo se escribe correctamente un ácido oxácido? Recordemos, primero escribimos el hidrógeno, a continuación el no metal y finalmente el oxígeno. Verifico el número de átomos para la molécula. Entonces, 2 hidrógenos, debería escribir aquí, 2 fósforos, oxígenos 4. ¿Qué debemos hacer? Simplificar. Es por eso que efectivamente tenemos escrito para el primer ácido HPO2. Entonces, como en este caso simplificamos para no alterar y que se encuentre igualada a la ecuación, necesitamos coeficiente 2. Verifiquemos con el siguiente. Tenemos cuántos hidrógenos, 2 por 2, 4, 2 fósforos y oxígenos tenemos 3 y 2, 2 por 1, 2, total 5. En este caso, como podemos ver, no podemos. Exactamente lo mismo haríamos para el resto de reacciones químicas. Entonces, en el siguiente, aquí fue necesario, ¿no es cierto?, simplificar. Esto fue 3 por 2, 6. 2 fósforos, también 6 oxígenos, se simplificó, coeficiente 2. En las reacciones de acá abajo, con el anhídrido fosfórico, entonces aquí como se puede ver fueron 2 hidrógenos, 2 fósforos, 6 oxígenos, se simplificó coeficiente 2. En este no fue factible, 4 hidrógenos, 2 fósforos, pero tenemos 7 oxígenos. Y en la última tenemos 3 por 2, 6, 2 fósforos, 8 oxígenos, es factible simplificar coeficiente 2. Muy bien, están entonces construidas las ecuaciones de formación. Muy bien, recuerda que el coeficiente 2 solamente fue para poder ajustar la ecuación. Ahora, ¿es posible representar con fórmula estructural a estos ácidos? Sí, podríamos hacerlo de cada uno. Vamos a hacerlo de dos. Voy a escoger al segundo y al último. Muy bien, entonces, debemos recordar lo siguiente.
los números de oxidación. Entonces voy a escribir número de oxidación del hidrógeno, 1 más, oxígeno, 2 menos. Perfecto. Sabemos que el fósforo, perdón, está trabajando con número de oxidación 3 más. ¿Cómo lo podemos comprobar? Efectivamente, verifico por los números de oxidación. 2 menos por 5 tendría 10 menos. 1 más por 4 tendría 4 más. Toda molécula es eléctricamente neutra, entonces 10 menos 4 más tendríamos aquí 6 más. Pero aquí hay un subíndice 2, entonces debemos dividir. 6 más dividido para 2, efectivamente 3 más. Quiere decir que este fósforo está trabajando con valencia 3. Entonces, vamos a representar tomando en cuenta estos números de oxidación. Entonces, para este ejemplo, para el que vamos a hacer, voy a poner una flecha, acá vamos a hacerlo. Tenemos 2 fósforos, eso nos indica la fórmula. Tenemos 5 oxígenos, vamos a repartir equitativamente. 2 oxígenos para este fósforo, 2 oxígenos para el fósforo de abajo y 1 que va a ser el enlace entre los fósforos. ¿Cuántos hidrógenos? 4. La regla dice que los hidrógenos deben unirse a cada oxígeno. Entonces, voy a ubicarlos al lado de cada oxígeno, ¿sí? Este no, porque nos va a servir de enlace entre los fósforos. Entonces, verificamos. Los hidrógenos están trabajando con valencia 1. Entonces, completo. Cada oxígeno tiene valencia 2. Pues quiere decir que los oxígenos, en este caso, tienen enlaces simples. Y efectivamente, aquí será el punto de unión de la molécula. Está representado en este caso el ácido pirofosforoso, que ya veremos más adelante cómo efectivamente se nombra. Vamos ahora con el último ejemplo. Procedo a hacer exactamente lo mismo. Entonces verifico números de oxidación. 1 más, 2 menos. Entonces, total de cargas negativas, 8 menos. Deberá darme 0. Hidrógeno, 1 más, 3 más. La diferencia, entonces, 8 menos 3 más, quiere decir que este fósforo está trabajando con número de oxidación 5 más, es decir, valencia 5. Lo represento. Entonces, en este caso tengo un solo fósforo. ¿Cuántos oxígenos? 4. 1, 2, 3, 4. Hidrógenos, 3. ¿Correcto? Voy a ubicarlos así, al lado de cada oxígeno. Voy a hacerlo de este lado. Perfecto. Entonces, completo enlaces. El hidrógeno tiene valencia 1. Los oxígenos tienen valencia 2. En este caso, aquí debería tener doble enlace. Aquí no hay oxígenos. Sabemos que estas fórmulas estructurales están bien porque, fíjese, la valencia del fósforo efectivamente es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en el ejercicio de arriba, la valencia de cada uno de los fósforos es 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Finalmente, ¿cómo debemos asignar los nombres? Hemos entonces escogido los ejercicios que trabajamos hace un momento. Sabemos entonces que este fósforo está trabajando con número de oxidación 3 más, voy a escribirlo, de acuerdo a lo que revisamos en la anterior diapositiva, y este está trabajando con
5 más. Entonces lo tenemos presente. Muy bien, para la nomenclatura stock y para la nomenclatura sistemática no existe ningún cambio. Rigen exactamente las mismas reglas para los ácidos que reaccionan con una sola molécula de agua. Entonces, solamente recordaré brevemente. Entonces, en el caso de la nomenclatura stock, nombre genérico, la palabra ácido, indico los oxígenos, pentaoxo, no metal terminado en ico sin importar la valencia, fosfórico, y finalmente indico la valencia del no metal, en este caso 3. Otra forma de hacerlo es directamente con los oxígenos. Empiezo pentaoxo, no metal terminado en atos, sin importar la valencia. Entre paréntesis y números romanos, la valencia del no metal, en este caso 3. Y finalmente las palabras de hidrógeno para indicar que se trata de un ácido. En el caso de la nomenclatura sistemática, ¿sí? Entonces, recuerde, en nomenclatura sistemática, la nomenclatura del hidrógeno se empieza con los hidrógenos, se utilizan los prefijos a partir de 2, 3, 4. En este caso tenemos 4 hidrógenos, entonces tetrahidrógeno. Se escribe todo junto y entre paréntesis, entonces indico el número de oxígenos con la palabra óxido. En este caso, pentaóxido. Y termino indicando el no metal terminado en ato. En este caso tengo 2, entonces debe indicarse difosfato. Nombre completo de corrido sería tetrahidrógeno pentaóxido difosfato. Lo propio ustedes lo pueden verificar efectivamente con el ejercicio de abajo. Ahora bien, nos vamos a concentrar para terminar con el nombre tradicional. ¿Qué sucede con el nombre tradicional? En la regla anterior, para formar ácidos oxácidos con una sola molécula, la regla decía, solamente hay que sustituir la palabra anhídrido por la palabra ácido en el nombre genérico y ya tendríamos el nombre del ácido oxácido. Si en este caso aplicáramos tal cual la regla, nos quedaría efectivamente ácido fosforoso. Pero según podemos ver en el ejercicio anterior, efectivamente se formaban 3 ácidos oxácidos que provenían del anhídrido fosforoso y 3 que provienen del anhídrido fosfórico. Entonces, ¿qué hacer para diferenciarlos? Aquí está un recuadro. Efectivamente, entonces, cuando en la reacción química se utiliza una molécula de agua, al nombre hay que añadir el prefijo meta. Si se utiliza 2 moléculas de agua, el prefijo piro, y se utiliza 3 moléculas de agua, el término orto. ¿Por qué está subrayado en rojo, resaltado? Porque cuando se utiliza 1, 2 y 3 moléculas de agua, al utilizar 3 moléculas de agua es factible, se recomienda no utilizar el término orto. Se lo dice directamente. En el caso, como por ejemplo el carbono, silicio, germano, que solamente reaccionan con 1 y con 2 moléculas de agua, entonces se utiliza para una molécula de agua meta y para 2 moléculas de agua orto. Esto solamente en el caso del grupo del carbono. Entonces, ¿qué significa que esté subrayado aquí o resaltado en rojo? Que usted puede suprimir, es decir, no es necesario que utilice el término meta. Pero aquí, para el grupo del carbono, silicio, germano, es mandatorio el término orto. En este caso, como estamos con el ejemplo del fósforo, que utiliza hasta 3 moléculas de agua, entonces en este caso, este ácido utilizó 2 moléculas de agua. ¿Qué prefijo le corresponde? Piro. Es por eso que en este caso, este ácido se llama ácido pirofosforoso, porque viene del anhídrido fosforoso, pero añadimos el prefijo piro para diferenciarlo de los otros ácidos oxácidos que provienen de ese anhídrido. Fíjense en cambio en este ejemplo. Este ácido se formó por 3 moléculas de agua. Entonces, ¿qué me dice este resultado? Que lo puedo decir directamente.
Bien, no es necesario utilizar el prefijo. Entonces, en este caso, venía del anhídrido fosfórico y este efectivamente se llama ácido fosfórico. Muy bien, eso sería toda la explicación cuando efectivamente formamos ácidos oxácidos con varias moléculas de agua.